Dejo con ustedes al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto. Perfecto, gracias. Muy buenos días, señor comandante en jefe. Muchas gracias por la invitación. Sinceramente estoy muy honrado de estar acá y en este tan importante y selecto público. Voy a hacer una presentación desde la Contraloría, por cierto, desde la posición que me toca hoy día desempeñar. Y en esta presentación voy a referirme a los temas, obviamente, para los que me convocaron. Son los que están ahí. En primer lugar, me voy a referir al desafío de la política frente al sector defensa. Y no me refiero a la política de defensa, me refiero al desafío de la decisión política frente a las decisiones que hay que tomar respecto del sector. A las tendencias, cómo se controla al sector por parte del control público, el rol que tiene la Contraloría, cuáles son los riesgos que nosotros vemos que existen en el ámbito de las Fuerzas Armadas y algunas lecciones que pensamos que podrían considerarse como lecciones aprendidas. En primer lugar, ¿cuál es el desafío que tiene la política frente al sector defensa? Y en realidad a veces, cuando uno no está imbuido, no está en el sector, uno no está en ese ámbito, probablemente no se hace estas preguntas, ¿no? Probablemente estas son preguntas un poco evidentes, pero yo creo que son importantes porque para el civil son importantes también definir cuál es el rol de la política frente a este tipo de decisiones. Y quiero plantearlo con esta paradoja, podríamos decir, o esta aparente contradicción. ¿Dónde vamos a poner los recursos? ¿En mantequilla o en armas? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la política, ¿no? Esa es la pregunta que tiene que responder el civil y el que tiene que poner los recursos y decidir dónde van esos recursos. Y esta es una pregunta que obviamente no me corresponde a mí responder, es una pregunta que debe responder el que toma la decisión política, pero donde quiera que se pongan esos recursos, estamos hablando de poner recursos públicos. Estamos hablando de poner recursos que son de los contribuyentes, de los ciudadanos, de los chilenos, también de los extranjeros que pagan sus impuestos en nuestro país, obviamente de todos los que estamos acá. Esta contradicción, en realidad, es la contradicción que siempre ha existido. ¿Vamos a proveer más recursos, más bienes y servicios a la ciudadanía o vamos a gastar los recursos en la defensa? Y si uno analiza cuánto es lo que se gasta en defensa, vamos a darnos cuenta en primer lugar que esos recursos son cuantiosísimos. Claro, no son los recursos que acabamos de escuchar en la presentación que me precedió, pero sí son recursos muy relevantes para, obviamente, también nuestro propio presupuesto. Y en el caso de Chile, más o menos equivalen al 2,1% de nuestro PIB, más o menos un poco más de 5.000 millones de dólares, y eso significa que cada año estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos públicos en la defensa. Y eso obviamente, para un contralor, para alguien que se dedica a eso, al control del uso de los recursos públicos, el buen uso de los recursos públicos, obviamente que debe llamar la atención, ¿no? O sea, no estamos hablando acá de un presupuesto o de una cantidad de recursos mínima. Y también, si uno lo ve en el contexto de nuestra región o de nuestra región ampliada, vamos a darnos cuenta que no somos de los que menos gastamos en el sector, sino que, por el contrario, estamos, podríamos decir, en el segundo lugar de la tabla de aquellos que más invierten en su defensa. Pero la asignación de estos fondos públicos, el uso de estos fondos públicos es compleja. Podríamos decir que para el ciudadano común y corriente es una especie como de ciencia oculta. ¿Cómo se llega a determinar qué tantos recursos vamos a poner en el sector defensa? Eso supone una complejidad que afortunadamente por lo menos ya no está cubierta por el secretismo, con el cambio de la ley de financiamiento para las Fuerzas Armadas, es decir, con la derogación de la ley del cobre y la publicación de la ley 20.174 sobre financiamiento de las Fuerzas Armadas, podríamos decir que por lo menos a ese sistema tan complejo se le ha dado un poco más de luz y más de transparencia, que es un antídoto, obviamente, para los riesgos que puedan existir en materia de corrupción.
El sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas sigue siendo complejo, teniendo una cierta complejidad. No es una cosa fácil de entender. No es el presupuesto municipal, es el presupuesto del sector defensa. Y la ley de financiamiento da cuenta de esa complejidad. Sin embargo, de lo que estamos hablando cuando hablamos de la ley de financiamiento es de quién y cómo se hace el cheque para pagar. Hay una parte, y por eso miro aquí al subsecretario, porque lo hemos discutido en alguna oportunidad, hay que ver primero también para qué se hace ese cheque. Y esa es una pregunta también de la decisión que debe responder la decisión política. ¿Para qué se hace el cheque? Es decir, ¿qué compro? Y cómo se compra es una decisión también de la política. Esto es muy relevante, y nuevamente aquí voy a ir un paso atrás, desde la perspectiva de un civil que está hablando de temas de defensa, porque al final de lo que estamos hablando es de financiar a aquellos que tienen el monopolio del uso de la fuerza, ni más ni menos. O sea, en un Estado, la fuerza se puede usar legítimamente. Y cuando digo la fuerza aquí no estoy hablando de la fuerza del derecho, no estoy hablando de la fuerza de la Constitución, aquí estoy hablando de la fuerza física. Estoy hablando de emplear medios e emplear violencia, pero del punto de vista legítimo, del punto de vista de lo que debe hacer el Estado. Si al final los Estados se crean a partir y en torno a la creación de los ejércitos, que suponen el monopolio del uso de la fuerza. Y a veces uno se olvida de eso y pareciera que empieza a pensar que son otras cosas las que están ahí. Si eso es lo importante, si aquí de lo que estamos hablando es de poner recursos públicos para ejercer de manera legítima la fuerza enfocada en la defensa de la nación, la fuerza pública cuando estamos hablando obviamente de la seguridad interna de nuestro país. Por eso es tan importante la declaración que aparece ahí en la Constitución, en el artículo 101, es una expresión muy relevante cuando dice las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la defensa, que es dependientes del Ministerio encargado de la defensa. Y eso a mí me parece que es una frase que a veces pareciera que es un poquito incómodo sacarle punta a esa frase, pero esa frase tiene un contenido. Y ese contenido creo que coincide perfectamente con las presentaciones que me han precedido desde el punto de vista de quién es el que toma las decisiones acá. Están constituidas, y esta parte también es muy relevante, única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Solo ellos tres son la Fuerza Armada. Ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza en nuestro país de manera legítima. Y obviamente que en una democracia eso es muy relevante y no se nos tiene que olvidar que es para eso, para lo que están, para los objetivos que aparecen allí. Y en una democracia como la chilena, que el próximo año cumple 30 años, es muy importante tener claro qué puede hacer y no puede hacer la Fuerza Armada. Y eso obviamente que significa en dónde puede o no emplear los recursos. Y por eso a mí me parece bien relevante destacar acá el recientemente publicado decreto 265 que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas yo lo resumiría en la protección del territorio, ¿ya? Que es solo eso, en la protección del territorio y en la zona fronteriza. No es en otra zona, es en la zona fronteriza y por eso el alcance, entre comillas, está puesto allí, es decir, esa explicación, esa acotación que hizo la Contraloría respecto de para qué se está autorizando a las Fuerzas Armadas a colaborar en las fronteras para el combate del narcotráfico. Como sabemos, las Fuerzas Armadas también hacen otras cosas en nuestro país, un país que siempre está un poquito asolado por ciertos desastres naturales y algunos provocados, naturales, un terremoto, por ejemplo, o los efectos del cambio climático cuando llueve en el norte y eso hace que se produzcan aluviones, o otros causados como los incendios forestales que han afectado y donde han tenido que desplegarse las fuerzas. Esto hace que el sector defensa para nuestro país tenga un rol más que estratégico, un rol fundamental para la vida en sociedad. Y eso hace también, y aquí tomando las palabras del general Martínez, hace que obviamente sean reconocidas y que haya confianza de la ciudadanía en el rol de las Fuerzas Armadas. Fíjense que para el terremoto del 2010, la confianza de la ciudadanía subió un 14% en las Fuerzas Armadas, a propósito del rol que habían desempeñado en esa catástrofe. Un 14%. Claro, uno no quiero desear acá que ocurra otra catástrofe para que podamos mejorar de nuevo, pero obviamente eso demuestra lo importante que es para nuestra democracia y lo estratégico que es el rol de la defensa en nuestro país. Pero por lo mismo, cuando ocurren estas cosas,
que son obviamente las que motivan este seminario, y otras más que el general Martínez puso bastantes más ejemplos, cuando ocurren estas cosas esto no es indiferente. No es indiferente para nadie, no es indiferente para la ciudadanía y no es indiferente luego en el impacto que esto provoca en la confianza en las instituciones. Hoy día en nuestra sociedad, esto no es un fenómeno solo de Chile, pero en nuestra sociedad nosotros estamos viviendo un fenómeno de desconfianza en todas las instituciones públicas. Obviamente también eso implica a las Fuerzas Armadas. Está lo que dijo la encuesta Mori de este año a propósito de cómo ha ido mermando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en particular en las Fuerzas Armadas. ¿Esto es relevante o no? Esto yo creo que es bien relevante. ¿Por qué? Porque para poder vivir en sociedad se necesita confianza. Si al final eso es lo que nos caracteriza como especies incluso. Para poder desarrollarnos, para poder llevar adelante nuestro proyecto de vida, necesitamos confiar en el otro. Y obviamente ese otro implica también la confianza que debe existir o que debería existir en las instituciones armadas. Entonces pareciera que, dada la relevancia de la función, dado lo importante de esta función en la democracia, dado lo importante que es que exista confianza en lo que se hace, pareciera que aquí hay algo que también debe hacer el control externo así dicho en general. Es decir, aquí hay un rol que tiene que cumplir la Contraloría, o si estuviéramos en otro lugar, un Tribunal de Cuentas, o una Auditoría General, u otro tipo de instituciones. Y entonces, antes de ir derechamente a lo que hace la Contraloría, me gustaría plantear qué es lo que se hace por parte del control externo, el control público en el ámbito de la defensa. Para ponerlo en contexto, lo primero que quiero decir es que en nuestro país nosotros sostenidamente hemos ido perdiendo posiciones en el ranking de transparencia internacional. Obviamente este es un ranking que se basa en la percepción, pero es lo que habitualmente utilizamos para medir qué tan íntegras son las sociedades. Es muy difícil obviamente medir el nivel de corrupción, pero lo que sí uno puede decir es hemos ido sostenidamente perdiendo posiciones y tal vez lo más importante, más que perder posiciones, es cómo hemos perdido puntaje en ese ranking. Desde el 2012 hasta el 2018 hemos perdido 7 puntos, es decir, más de un 10% hemos perdido en este ranking y eso obviamente nos debería preocupar. A lo mejor nunca estuvimos en el lugar 20, a lo mejor nuestro país nunca estuvo en el lugar 20 realmente. Nunca tuvimos 73 puntos en este ranking, a lo mejor siempre tuvimos menos. Lo que pasa es que a lo mejor mentíamos mejor y eso también nos tiene que hacer reflexionar. Esto es un poquito decepcionante, yo aquí miro el vaso medio vacío, en realidad como contralor es difícil ser optimista porque uno todos los días se está enfrentando a los problemas del Estado. Uno, por decirlo así, y perdónenme la expresión, todos los días se enfrenta al barro del Estado. Pero yo creo que también es bueno, y eso tal vez debería ser un motivo de por lo menos de cierto optimismo para ir superando estos problemas, es bueno que por lo menos hoy día estemos discutiendo estos temas. Es bueno que hoy día, por ejemplo, estemos en este seminario, porque ya hasta hace poco tiempo, incluso en la propia Contraloría, mencionar la palabra corrupción era medio incómodo. No era una palabra que fuera muy grata, no era una palabra que se mencionase mucho. Entonces yo creo que por lo menos esto ya es un avance, que nosotros hoy día estemos hablando de esto. Entonces, considerando este mismo ranking, uno debería preguntarse, bueno, ¿qué hacen los países donde uno quiere mirarse, en los países de primer orden, cuando están hablando del control del sector defensa, del control de las Fuerzas Armadas? Ese es el ranking de percepción, ahí está el mundo graficado, mientras más rojo el color, más alto el nivel de corrupción, mientras más amarillo o más claro, mejor es la situación. Uno podría decir, bueno, nosotros estamos más o menos bien, o todavía aparecemos por lo menos en los que están un poco anaranjados y no tan mal, y bastante bien en nuestra región. Pero ¿qué hacen las Contralorías en el sector defensa? Si uno considera la Contraloría de Chile, vamos a decir, bueno, hace eso que aparece ahí, no sé, a lo mejor no se alcanza a leer muy bien, hace cumplimiento. Es decir, lo que verificamos es que se cumpla con la legalidad, que es lo que se hace por el Contralor General en Estados Unidos, es lo que hace el Auditor General en Inglaterra, es lo que hace el Auditor General en Nueva Zelanda y en Australia. Pero en realidad
¿Basta con eso? ¿Basta con que en realidad esté bien hecha la compra? ¿O en realidad uno también tendría que preguntarse que, y perdón que ponga el ejemplo, ese camión o ese tanque que se compró efectivamente se esté usando, esté preparado y no se esté oxidando? Si ustedes quieren que... Yo les podría dar, antes podría decir algunos ejemplos, hoy día podría decir decenas de ejemplos en todo el sector público de cosas que se compraron legalmente y que no sirvieron para nada. Desde cámaras hiperbáricas, el hospital de Coquimbo, que se compra una cámara hiperbárica para no tener que llevar al buzo mariscador, es decir, el más pobre entre los pobres, no tener que llevarlo al hospital naval en Viña para que pueda tener el proceso de descompresión. Una cámara hiperbárica que todavía se está oxidando en el patio del hospital, hasta ambulancias que se compraron solo por ejecución presupuestaria, o dosis de alimentos especiales que al final se las terminan comiendo los ratones, software que no se utilizan y así sucesivamente. Entonces, uno como sociedad incluso debería preguntarse, ¿basta solamente con que sea legal la compra? ¿O en realidad yo debería preguntarme algo un poquito más? Y ese algo un poquito más allá significa, bueno, ¿sirvió? ¿Fue eficaz? ¿Fue eficiente? ¿Fue económico lo que compré? Y ahí están las 3C. Y entonces vemos que parece que en esos países donde nos queremos mirar, sí se preocupa el control externo también de eso. Y en segundo lugar, ¿obtuve lo que quería? ¿El value for money fue favorable? ¿Obtuve eso también en esa adquisición? Esas preguntas son las que se hacen en las auditorías modernas, son las que se hace el control externo frente al sector defensa. Entonces, si uno va, hace una hora un zoom frente a esto, y por ejemplo, ve qué hacen los que están mejor posicionados. ¿Qué hace Dinamarca respecto del control externo? Como aparece allí, evalúa el mantenimiento del equipo, el componente del personal militar y su inserción y su preparación para las operaciones. O sea, ya no es un tema si está bien o mal comprado el tanque, el Leopard, sino que en realidad evalúa lo que aparece ahí. Y así, por ejemplo, la auditoría de Dinamarca, el año 2017, determinó si las fragatas, los buques de inspección y los tanques de las Fuerzas Armadas contaban con un equipo suficiente, se mantenían en forma adecuada y contaban con el personal con las habilidades para insertarse en operaciones militares. Esas fueron las preguntas que respondió la auditoría danesa, que tiene el primer lugar en el ranking de transparencia. En Inglaterra, en Gran Bretaña, se evalúa, por ejemplo, si el plan de reestructuración está siendo costo efectivo. Entonces, la Oficina Nacional de Auditoría, la NAO, por su sigla en inglés, evaluó el programa que se llama Army 2020, que busca reducir el tamaño del ejército regular y aumentar el número de reservistas. Y ahí, ¿qué se concluyó en esa auditoría? Que la decisión fue tomada sin las pruebas apropiadas, afectando la capacidad del ejército para alcanzar sus objetivos y siendo más costoso para las arcas fiscales. ¿Qué hace Alemania? Cuando evalúa la economicidad de una decisión de mantenimiento, este es el buque escuela alemán, es el buque de instrucción que se llama Gorfock, donde la Marina había dicho esto va a costar 9,6 millones de euros meterlo al dique, todavía no sale del dique 2 años después y se han gastado 135 millones de euros. Entonces, ¿era legal hacerlo? Por cierto que era legal. ¿Fue eficaz? ¿Fue eficiente? ¿Fue económico hacerlo? Parece que no. O en Estados Unidos, ¿qué dijo la oficina, la GAO, la oficina de auditoría, cuando examina las alternativas para el Departamento de Defensa, para que el Departamento de Defensa tome la decisión de reestructuración de tropas? Dice que al examinar la opción más conveniente para que el Departamento de Defensa de Estados Unidos redujese el tamaño del ejército, sin poner en riesgo de operaciones militares, encuentra una serie de deficiencias. Eso es lo que se hace, eso es lo que se controla. No es solo la legalidad, es mucho más que eso, y obviamente eso es lo que espera hoy día la sociedad. Probablemente para llegar a estos ejemplos, nosotros necesitamos cambios, obviamente, que van más allá del cambio simplemente de gestión, pasan por un cambio legal. Sin embargo, quisiera decir algunas cosas que nosotros estamos haciendo como Contraloría. Como ustedes saben, y como se dijo antes de que comenzara esta exposición, la Contraloría es un organismo constitucional autónomo que se supone que vela por el buen uso de los recursos. ¿Cómo evaluamos nosotros nuestro control? ¿Cómo nos evaluamos? ¿Qué consideramos que es valioso acá?
Y acá me quisiera detener brevemente en lo siguiente, voy a ser un poquito autorreferente. En primer lugar, quisiera poner el índice de Estado de Derecho, es decir, este es un índice que se realiza todos los años y que mide cuál es el lugar de la rule of law, cuál es el lugar que ocupa el cumplimiento de las reglas de convivencia democrática en una determinada sociedad. Y nuestro país coincide en su posición más o menos con el ranking de Transparencia Internacional, ahora en este índice ocupa el lugar 25 a nivel mundial. Pero ahora si uno va al punto donde más nos destacamos, el punto donde tenemos mejor evaluación es límites al poder gubernamental, es decir, límites al poder que toma las decisiones. Y dentro de ese límite, un factor relevante es el que aparece ahí en tercer lugar, que es el de la auditoría independiente. ¿Qué tan independiente es la auditoría para controlar al poder gubernamental? Es decir, ¿qué tan independiente, qué tan autónoma es la Contraloría para controlar al poder? Y esa autonomía política, de eso se trata. Es una autonomía política, en todo el sentido de la palabra, de realizar con la distancia que requiere ese control respecto de aquel a quien se está controlando. La Contraloría no es un colaborador de la gestión. Obviamente no puede ser un factor impeditivo de la gestión, pero no es un colaborador. Nosotros tratamos de colaborar en el sentido de tratar de ayudar cuando se pueda, por eso tenemos suscrito incluso con el sector defensa un convenio de apoyo al cumplimiento, pero en realidad nosotros no somos los que tomamos las decisiones. La decisión la toma la administración activa y en el sector defensa será el ministerio y serán las instituciones. ¿Por qué? Porque hay una independencia y hay una autonomía política. Y aquí, un pequeño paréntesis, esa autonomía sería muy difícil de mantener si la Contraloría fuese, por ejemplo, un organismo colegiado. Porque ustedes saben lo que ocurre con los organismos colegiados. Uno puede ser más o menos simpático al control. Uno puede caer mejor o peor. Normalmente cae mal el que controla. Pero no es el rol del que controla caer simpático. Al revés. El problema está en que cuando se transforma el control externo en un control cuya dirección es un órgano colegiado, las experiencias, por lo menos en nuestra región, son malas. Si no, pregunten quién hace el control externo en Argentina y cómo se distribuyen allí los cargos. Bien, si uno considera la auditoría independiente, en realidad Chile está en el 9º lugar, en la autonomía de aquel que ejerce el control. Y eso creo que lo hemos demostrado. Sé que no ha sido muy grato la gestión para el sector en este tiempo, pero solo para poner un ejemplo, desde 2018, desde el año pasado hemos hecho 29 auditorías en las fuerzas de orden y seguridad. Entonces la pregunta en realidad debería decir, ¿por qué no hacemos más? Si estamos hablando del más del 2% del PIB que se gasta en el sector. Obviamente hay muchos recursos ahí como para que la Contraloría no esté presente. Y eso considerando también que, independientemente de los resultados de esa auditoría, el resultado del trabajo de la Contraloría al final a lo que tiende es a restablecer la confianza en las instituciones, tal como nos dijo la OCDE el año 2014 en un informe que realizó respecto de la Contraloría. Bien, yendo ya ahora a lo concreto. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros vemos en el sector defensa? ¿Cuáles son los riesgos que vemos en las Fuerzas Armadas? Lo primero que hay que tener en cuenta, y para seguir con los rankings, este es un ranking que también me estoy tomando mucho del trabajo de ustedes, pero en este índice de anticorrupción en el ámbito de defensa, que ya tiene algunos años, Chile en realidad no aparece en los lugares de avanzada. Nosotros aparecemos, podríamos decir, un poquito por sobre la mitad, ¿no? Estamos ahí en países, o estamos calificados igual que países como Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Croacia, la República Checa, etc. Ya no estamos en los lugares de avanzada. No somos en el sector defensa desde el punto de vista del índice de anticorrupción un ejemplo que uno dijese, estos son los ejemplos donde hay que fijarse. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos riesgos en el sector defensa. Y este mismo índice tiene identificados cuáles son los riesgos. Existen riesgos políticos, por ejemplo, lo ya mencionado, desde el punto de vista de la formulación del presupuesto en materia de defensa. Si uno se pregunta, bueno, ¿por qué se gasta esta plata en tal cosa? No están tan claras las respuestas. Desde el punto de vista de las finanzas, hay una serie de riesgos también. Por ejemplo, los gastos reservados. Eso es un factor de riesgo y obviamente
la historia reciente así lo demuestra. Del punto de vista del personal, cuáles son los conflictos que allí se pueden presentar, por ejemplo, desde el punto de vista del reclutamiento, de cómo se selecciona. Justamente antes de iniciar este seminario nos estuvo planteando algunas ideas el comandante en jefe. Del punto de vista de las operaciones, cuando ya se está realizando la actividad, hay riesgos de corrupción, y de las adquisiciones, obviamente. Entonces, hay riesgos en el sector defensa. Estos son riesgos que están presentes en el sector defensa y nosotros no podemos cerrar los ojos frente a esa posibilidad de riesgo de corrupción. Entonces yo voy a tomar algunos elementos del sector que me parece que uno debe considerar para poder estar más alerta. En primer lugar, y obviamente, porque se trata de instituciones altamente jerarquizadas, de lo que estamos hablando al final, de un monopolio de la toma de decisiones. Y ese es efectivamente uno de los factores dentro de una ecuación de corrupción. Eso no es que tenga que cambiar, no es que tenga que cambiar el monopolio de la toma de decisiones en materia de defensa. Lo que pasa es que, obviamente, eso nos debe hacer que deban existir también elementos de control frente a ese monopolio en la toma de decisiones. Cuando yo trabajé en el sector defensa, trabajé en el Ministerio de Defensa, una de las cosas que nunca logré explicarme muy bien, nadie en realidad me lo pudo explicar muy bien, fue cómo a fines de los 90 había un proyecto que tenía la idea de construir fragatas en Chile. Y cómo por alguna razón, después de ese proyecto, donde se gastaron muchos recursos, por cierto, se tomó la idea de, en realidad, mejor no las vamos a construir en Chile, las vamos a refaccionar en Chile. Y después ya no era la idea de refaccionarlas en Chile, sino que en realidad las vamos a comprar y las vamos a refaccionar en un astillero en Holanda. Entonces, ¿cómo se pasa de una decisión tan importante a una decisión también tan importante, pero que es totalmente distinta a la que se había tomado originariamente? Y eso es monopolio de la decisión. Y obviamente que ahí el rol de la decisión política debe haber sido más relevante, por cierto. En segundo lugar, hay discrecionalidad. Y esa discrecionalidad la entrega hoy día el entorno jurídico, al cual también hizo mención el comandante en jefe. La normativa, por ejemplo, en materia de defensa, en materia de adquisición, en materia de defensa, obviamente que se moderniza, y yo lo celebro y lo felicito, subsecretario, de verdad, sinceramente por la ley de financiamiento. Es un tremendo logro, es un gran logro, es un paso adelante, pero le falta, siempre esto es obra en construcción, siempre es obra en construcción, y aquí nos falta la regulación en materia de compras. Hoy día la regulación de compras en el sector defensa es confusa, nadie tiene muy claro qué es lo que se aplica, es contradictoria, porque entra en contradicción con la regulación civil, y es muy antigua. Y todos esos factores hacen que sea muy difícil de aplicar. Y eso obviamente entrega espacios de discrecionalidad que obviamente nos afectan. Y también, en materia de rendición de cuentas, tenemos carencias. Por poner un ejemplo, en materia de rendición de cuentas de gastos reservados. No sé si alguien sabía, pero es así como se rinden los gastos reservados. Esa es la rendición que recibe la Contraloría. ¿Eso se puede de alguna manera revisar? Eso es imposible de revisar. Si eso es toda la información que uno tiene. Eso no es, obviamente, eso es inexaminable. Uno solo puede hacer fe de que ojalá que eso sea así como están diciendo que era. Y obviamente que aquí hace falta decisión política para modificar, que es lo que se está haciendo, modificar la forma en que se rinden las cuentas. ¿Cuáles son las herramientas de prevención? Y aquí humildemente como Contraloría nosotros proponemos algunas medidas que creo que están muy en la línea con lo que propone el comandante en jefe. Frente a un problema como la debilidad del sistema de compras, porque ahí tenemos un problema, es un área de riesgo, ahí tenemos una debilidad, obviamente el uso de la licitación pública es el primer antídoto. No todo se puede comprar por licitación pública, estoy de acuerdo, pero todo lo que se pueda comprar por licitación pública tiene que hacerse por esa vía. La regulación de los conflictos de intereses, sobre todo respecto de los proveedores, obviamente que esto es muy importante. El reglamento de proveedores fue un avance en su momento, pero muy tímido, y eso tiene que profundizarse y perfeccionarse. Y la seguridad de la información. Déjeme ponerle otro ejemplo de cuando estuve en defensa. Me acuerdo cuando
Cuando estuve en defensa me tocó ver algunos procesos licitatorios donde el presupuesto era reservado, era secreto. Pero justo el que se lo había adjudicado había ofertado casi el presupuesto que tenía la institución. O sea, algunos oferentes estaban 20% más arriba, otros 30% más arriba, pero el adjudicado casi le había dado al presupuesto que tenía considerada la institución. ¿Hicieron muy bien los cálculos? ¿O a lo mejor hubo ahí una pequeña filtración? ¿Cómo se asegura que esa información que efectivamente es reservada se mantenga en ese carácter? Entonces, frente al problema del uso de esa información privilegiada, hay algunas herramientas. Como lo mencionó el comandante en jefe, la declaración de intereses y patrimonio, obviamente que es una herramienta relevante. Hay algunos campos, eso sí, de esa declaración que nosotros pensamos, lo hemos discutido con el subsecretario, que deberían ser un poquito más reforzados en el sector, sobre todo si estamos hablando de gastos reservados. La seguridad de la información, y aquí tiene que haber control externo, por cierto. Aquí tiene que entrar el control externo. El control interno es la primera barrera del control, pero el control externo aquí también tiene que estar presente porque, claro, el que usa la información privilegiada no va a ser una buena fuente de información para el control, menos el interno. Y frente al problema de incorrecta utilización de recursos públicos, obviamente que tiene que haber control externo. Estamos hablando de mucha plata, muchos recursos, tiene que estar la Contraloría, tiene que controlarse los activos y ahí la tecnología puede ayudar mucho. Y las auditorías, incluyendo la auditoría interna, tiene que ser con pruebas de fraude. Fíjense que la Contraloría, hasta antes del fraude de Carabineros, no hacía pruebas de fraude en su auditoría. Eso es una cosa insólita. No hacía pruebas de fraude. Obviamente que ahora lo hacemos, pero eso también demuestra que a lo mejor no era la herramienta que nos hubiese ayudado a prevenir ese descalabro. Bien, para ir terminando, ¿cuáles son las lecciones aprendidas a partir de estos casos que nos han ido enseñando también la contingencia? Algunas cosas que ya mencionó el comandante en jefe: la protección del denunciante y establecer canales claros de denuncia, obviamente respetando las especificidades que tienen las instituciones. Evitar tráfico de influencia con un reforzamiento en materia de proveedores, porque evidentemente que allí hay un caldo de cultivo para un foco de irregularidad. Y también regular los conflictos de intereses fortaleciendo la declaración de intereses y patrimonio. Fíjense que respecto del tráfico de influencia, esto también tiene que ver mucho con la decisión o el monopolio de la decisión. Porque muchas veces el proveedor no es que influya en que le compren siquiera, influye en la decisión de compra, en la decisión de la elección de una determinada tecnología, por así decirlo, en la creación de la necesidad. Por eso tiene que estar muy claro cuándo se decide que se compra A o B, cuándo se decide que se hace una cosa u otra. Ese tráfico de influencia se puede dar en una etapa muy previa a un proceso de compra pública, a un proceso de licitación, en el momento de la licitación. La elección de una tecnología, obviamente, que significa que puede determinar ese tráfico de influencia. ¿Por qué se compra este equipamiento y no este otro? ¿Por qué se compran F-15 y no Eurofighter? Es una decisión que tiene que estar muy bien fundada, porque si no, obviamente que se puede producir este problema. En segundo lugar, como lección, yo creo, y esto está muy en la línea con lo que dijo el comandante en jefe, hay que fortalecer las líneas de defensa frente a estos tipos de irregularidades, frente a la corrupción. La primera línea de defensa está dada por la jefatura. La primera línea está dada por el top. Acá es mandatorio que quien ejerce el liderazgo, en este caso lo acabamos de escuchar al comienzo, quien ejerce el liderazgo de la institución tenga una actitud intransigente frente a la corrupción. Eso es fundamental. Y eso irradia toda la institución. Por lo tanto, la primera línea de defensa está por aquel que toma la decisión, sea en el ámbito que sea. Obviamente, mientras más arriba, mejor. Si no es así, ¿qué queda para el resto? Si no es así. En segundo lugar, la auditoría interna. Si la auditoría interna es la que mejor conoce la institución, sabe dónde están sus puntos débiles.
Y puede colaborar ahí directamente. Esa sí puede colaborar, esa auditoría colabora con aquel que tiene que tomar las decisiones. Si el auditor interno, y lo digo por experiencia porque nosotros también tenemos una auditoría interna de la Contraloría, el auditor interno ayuda a prevenir. Ayuda a prevenir. Yo también he tenido que devolver viáticos que estaban mal pagados. A mí, mal pagados. Y eso lo detectó el auditor interno. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Esperar a que se haga todo un caso? ¿O mejor que haya alguien que a uno le esté alertando y escuchando, obviamente, esas alertas? Y en tercer lugar, el control externo. Y acá yo sé que para muchos la Contraloría puede parecer una piedra en el zapato, una molestia, pero les digo sinceramente que va a seguir siendo así por lo menos en los 4 años que quedan. ¿Ya? Va a seguir siendo así porque es mucha plata la que está ahí. Nosotros probablemente en estos años que quedan no vamos a ir muchas veces a la Comisión Chilena de Energía Nuclear a auditar, porque el presupuesto es ínfimo. Pero a las Fuerzas Armadas vamos a venir todos los años, a Carabineros vamos a ir todos los años. Tiene que ser así. A la Municipalidad de Viña también vamos a ir todos los años, obviamente, porque hay mucha plata ahí. Y así sucesivamente. Lo mandatorio de esta gestión es la plata. Eso. Es donde está la plata pública, tiene que estar el ojo de la Contraloría. Si es la plata de todos al final. Entonces, eso. Bien, como les decía, el control público no puede decidir si se gasta en mantequilla o se gasta en armas. Esa es una decisión de la política. Pero como se trata de plata pública, sea lo que sea que se gaste, obviamente la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se está gastando bien y obviamente que tiene que haber un control. Y al final por esto, porque si yo digo una cosa, si yo digo que soy súper probo, pero en realidad luego con mis acciones estoy haciendo todo lo contrario, obviamente que esa disparidad que se empieza a producir en la autoridad genera un espacio para lo que yo denomino, como aparece ahí, una cultura tóxica. Eso es lo que genera desconfianza. Cuando la ciudadanía empieza a ver que esa autoridad, cualquiera de los que está acá, que ejerce todos los que están acá ejercen algún nivel de decisión y son una autoridad, empieza a decir una cosa, pero en realidad en sus actuaciones hace otra, ese espacio, esa diferencia, esa falta de coherencia genera desconfianza. Y es una cultura tóxica que lo único que hace es debilitar las instituciones y obviamente también, al final, debilitar la democracia. Eso. Muchas gracias.